Hola, buenos días, tardes, dependiendo a qué hora lo estén viendo. Eh, Les mando este video para, como complemento de la clase correspondiente al día de hoy. No voy a poder estar con ustedes, sin embargo, les dejo la clase grabada para que la puedan pues, visualizar cuantas veces quieran, ¿verdad? Vamos a iniciar, o más bien a continuar, eh, con, con los temas de la materia de psicología social. Eh, una, un comentario, los la asistencia de este día va a consistir en que hagan una especie de observación, comentario, aportación, participación, como le quieran llamar, al video. Entonces ahí ponen su nombre completo y también su nombre completo y grupo y algún comentario, ¿verdad? Alguna participación, alguna aportación, algo que les haya parecido interesante, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa sería como la consideración para su asistencia para esta eh, clase. Obviamente, el comentario tiene que ser con relación a la clase, ¿verdad? Al contenido que se haya visto, ¿verdad? Vamos a iniciar eh, con los temas del día de hoy. Obviamente la clase pasada estábamos viendo sobre la influencia de las multitudes, de las masas. Entonces estamos viendo que esta cuestión es sumamente relevante, importante y pues actual, ¿verdad? Cómo las masas se comportan, pues es una de las preguntas que los psicólogos y psicólogas sociales se han realizado, se han planteado desde hace muchos años, ¿verdad? Esto con relación a que cómo es posible que un grupo de personas tenga una conducta diferente a cada una de las personas que conforman ese grupo, ¿verdad? Vamos a ir adentrándonos más a ese punto poco a poco, pero vamos a avanzar con esta parte que Zimbardo llamó desindividuación, es decir, como la pérdida de esas características individuales y la adhesión a, digamos, a un grupo, ¿verdad? Este grupo tiende a perder el control, la conducta puede ser un tanto más irracional, desinhibido e irresponsable, ¿verdad? Entonces, estas imágenes con esto se pueden imaginar como estos típicos viajes de graduación o grupos de protestas, ¿verdad? En donde se pierden muchos de estas características que pueden definir a los individuos y empieza como una exacerbación de la conducta, ¿verdad? No quiero decir que todos los grupos o masas sean irracionales. Obviamente la mayoría o muchos de estos grupos tienen un objetivo claro eh, y una meta que es, pues es justa muchas veces, ¿verdad? Los movimientos sociales que también se vieron, ¿no? En sus diferentes perspectivas, pues han moldeado la sociedad actual y no se les debe de considerar de esta forma. Sin embargo, pues hay otros casos en los que sucede este descontrol y este descontrol, pues, es obviamente estudiado por la psicología social. Aunque el control también, o más que control, la organización social también puede ser estudiada por la psicología social, pero siempre ha resaltado más esta parte eh, irracional, ¿verdad? Eh, bueno, vamos a avanzar más sobre esto, ¿verdad? Eh, También hay una cuestión muy importante en los grupos a lo que se ha denominado propaganda, ¿verdad? Esto es también a nivel el gobierno,
a niveles más macro, ¿no? Esa propaganda es toda esa información que nos vienen programando a los humanos para hacernos creer algo, ¿verdad? O aceptar o adquirir ciertas actitudes que no necesariamente son o no se propagan por el medio racional, sino que es un tanto más irracional, a través de las emociones, a través de otras situaciones, patriotismo, nacionalismo, eh, y en general todas estas cuestiones van a propiciar pues una postura ideológica, política, etcétera, hacia algo, ¿verdad? Entonces la propaganda es lo que nos compete en este momento, ¿verdad? Eh, Hay una teoría que se llama la teoría de la bala mágica y se refiere a esta bala mágica precisamente porque parece que no existe o que no se viera, ¿verdad? Pero hay todo un sustento psicológico que muestra por ejemplo, al receptor de la información como un ente pasivo, ¿no? Que va a recibir la información y que va a ser modificado. Obviamente, estas teorías asociadas al proceso comunicativo han ido cambiando, ¿verdad? También se ha demostrado que pues no solamente el espectador es algo pasivo, sino que también interviene en este proceso, ¿no? Eh, Obviamente los medios de comunicación están midiendo lo que la gente quiere, lo que la gente disfruta, y pues a partir de eso, pues generan su contenido, ¿no? Nosotros solemos pensar que la televisión en algunas décadas atrás o ahora las redes sociales, ¿no? Moldean a la conducta y las actitudes de las personas, pero también piensen que, que estas personas o estas personas que generan contenido, ¿no? Ya sea en la televisión o en las redes sociales, pues están retroalimentando de lo que desean el espectador, ¿no? Si el espectador no muestra interés sobre algo, pues simplemente ya se deja de reproducir, ¿no? Sin embargo, si tiene cierto éxito, pues van a continuar. Es el caso de las novelas, de todas estas cuestiones o de los youtubers, ¿no? O sea, el contenido eh, que más les genera éxito, pues lo van a seguir reproduciendo, ¿no? Sin embargo, hay otras que el espectador es un tanto más pasivo, ¿no? Y esto se demostró, por ejemplo, en una broma que se hizo en 1938, que se refirió a una invasión marciana, ¿no? Eh, Esto se basa en una obra literaria, ¿no? La Guerra de los Mundos, de Orson Welles, pero aquí el detalle fue que se comentó en la radio como si fuera algo real, ¿no? Entonces las personas salieron corriendo, preocupadas, ¿verdad? Porque se estaba diciendo en un medio, ¿no? En un medio masivo, que había una invasión marciana, ¿no? Entonces esto se ha convertido en un clásico de, de la propaganda y sobre todo un claro ejemplo de que el mensaje puede ser muy, muy peligroso, ¿no? Al punto de que las personas entraron en pánico, ¿no? Si un medio de comunicación que usualmente lo asocian con las noticias da una broma, ¿verdad? Incluso ni ellos sabían o daban crédito del alcance que tuvo su pequeña broma, ¿verdad? Que se convirtió en algo muy, muy fuerte. Entonces, ahí también es importante ver este acontecimiento para que vean el alcance que tienen estos ejercicios, ¿no? Bueno, también es importante resaltar en cuanto a la naturaleza dual de las tendencias sociales humanas, que los humanos tenemos una dualidad muy interesante, ¿no? En psicología social esto lo conocemos como conducta antisocial y conducta prosocial, ¿verdad? O la prosocial puede ser conocida como altruismo.
Entonces, ¿por qué invertimos recursos? ¿Por qué arriesgamos incluso nuestra integridad por ayudar a otras personas? Eso es algo que se ha mostrado en todas las culturas alrededor del mundo y que pues tienen amplios ejemplos, ¿no? Sin embargo, también existe la contraparte. También nos podemos coordinar como personas para excluir a otros, ¿no? Excluir a migrantes, excluir a personas, por ejemplo, de la comunidad LGBT, excluir a personas con cierto nivel socioeconómico o educativo. Eso es una verdadera realidad, ¿no? Entonces, al igual como nos podemos organizar para digamos, en un siniestro, en un terremoto, apoyar a las personas damnificadas, también podemos hacer todo lo contrario, ¿no? Que es decir, excluir, ¿no? Hablar mal de los migrantes, decir que no tienen derecho de que estén aquí, hablar mal sobre ciertos grupos de personas, eso, y tratando de justificar, recuerden que las justificaciones aquí no entran, ¿no? Tratando de justificar nuestra postura, ¿no? Aquí también es importante resaltar que tendemos a favorecer a los miembros de nuestro grupo y a desfavorecer a los miembros de otros grupos. Pero bueno, eso es discutible, ¿no? Muchas veces se benefician a personas de otros grupos, pero pues eso ya va a depender de otras cosas. Hay muchas cosas que se pueden intercambiar por eso. Hay una teoría que se llama la teoría del intercambio social, que se refiere a eso, ¿no? Nosotros poseemos cierto capital de lo que sea, ¿verdad? Aunque el término de capital, el concepto de capital viene desde una teoría sociológica de Bourdieu, eh, bueno, en el sentido de capital social, cultural, etcétera, porque en sí el término capital pues viene incluso más atrás de Carlos Marx, ¿verdad? Haciendo referencia al capital económico, ¿no? Sin embargo, Bourdieu le dio esta tendencia a otro tipo de capitales, ¿no? Capital cultural, capital social, capital de otros tipos. Ya posteriormente vamos a entrar a eso. Pero sí les pediría que abundaran un poco más en este concepto de los capitales, ¿no? Sobre todo desde la perspectiva de Bourdieu. Es muy, muy interesante y muy revelador. Eh, el siguiente tema es el llamado self-handicapping, ¿no? Handicapping, ¿qué quiere decir? Es como autosabotearse. ¿Esto qué importancia tiene? Bueno, hay algo que los seres humanos tratamos de conservar todo el tiempo, ¿no? Y esto va a depender de varias cosas, pero ese algo que nosotros como individuos defendemos a capa y espada sin que nos demos cuenta, ¿no? Es el autoestima, ¿no? Entonces, el autoestima es algo que se ve afectado, puede verse afectado en todo momento, ¿no? En algún error que cometamos, alguna mala decisión, no sé, desde un comentario de otras personas acerca de nuestra apariencia, de cómo nos desempeñamos, entre otras cosas, puede ser algo así, incluso de nosotros mismos, ¿verdad? Sin embargo, nosotros pues ponemos ciertas mecanismos cognitivos para protegernos, para proteger a nuestra autoestima. Dirán si son ciertos o no, pero pues al final de cuentas lo importante es proteger el autoestima, ¿no? Ok, les comentan o les va mal en un examen, ¿no? Que eso tiene que ver con otros procesos, pero bueno. Les va muy mal en un examen o tienen una mala calificación en una materia, entonces, ¿cómo le hacen para proteger su autoestima? Pues generalmente es echándole la culpa a alguien más, excepto a uno mismo, ¿no? Y eso es con todos los tipos de errores, ¿no? Fracasos amorosos, peleas familiares, peleas con los amigos, disgustos, ¿no? Todo, o muchas veces la culpa para sentirnos mejor, para ver, para que no es nuestra culpa, ¿no? Se la atribuimos a otras causas, ¿no? Que el clima, que el tráfico, que
el examen estaba muy difícil, que le caigo mal al profe, que mi mamá es muy enojona, mi papá es así, mis hermanos, mi pareja, etcétera, ¿no? Entonces, ahí en estos casos, pues siempre la otra persona o las otras personas son los culpables. Nosotros somos unas víctimas de todas estas consideraciones sociales, ¿no? Pero entonces, ¿qué quiere decir esto del handicapping o self-handicapping, ¿no? Es una estrategia que se implementa para proteger nuestra autoestima y por medio de la cual nosotros vamos a prevenir o sabotearnos automáticamente, ¿verdad? Es como una especie de seguro. Por ejemplo, si ustedes suelen jugar tenis o golf o algún otro deporte, ¿no? Y van, no sé, los invitan a jugar, entonces saben que su desempeño no va a ser muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que van a comentar? O un comentario que puede salvarles la vida es, es que ando mal de la rodilla o ando, pareciera chiste, ¿verdad? Pero el clásico ejemplo de me lastimé la rodilla es una especie de self-handicapping. ¿Qué quiere decir? Que no es que no tenga talento, que no es que no sea bueno en ciertas cosas, sino que más bien, pues una condición física como es eso de la rodilla, pues ha evitado que, que tenga un éxito en esa actividad, ¿verdad? Entonces, el handicapping pues se refiere a eso, ¿no? Nosotros vamos a hacer una especie de, de comentario acerca de nuestras actividades, ¿no? Eh, entonces, pues el ejemplo más común pudiera ser el relacionado es que me lastimé la rodilla, me lastimé o traigo lastimada la muñeca o traigo lastimado tal cosa. Y al final de cuentas, si nosotros hacemos una mal tarea o hacemos las cosas mal, pues, pues va a ser por culpa de eso, ¿no? Va a ser por culpa de la rodilla, va a ser por culpa del, del, del brazo, de la lesión que nosotros tengamos, más no por culpa de nuestra falta de habilidad en cierta tarea, ¿verdad? Entonces esas serían como las cuestiones o lo referente al handicapping. De cualquier manera lo vamos a retomar la siguiente clase. Les pido que piensen en algunos ejemplos en los que ustedes han utilizado el self-handicapping, ¿verdad? O el autosabotaje, ¿verdad? Que lo podemos traducir de esta forma. Recuerden que son todas esas excusas que nosotros damos para proteger nuestra autoestima, ¿verdad? Entonces, es a lo que se refiere este concepto, ¿verdad? Yo les preguntaría algo ahorita que hemos retomado algunos aspectos. Los animales tienen cultura, eso también necesito que lo reflexionen porque lo vamos a retomar la siguiente clase. Piénsenlo bien, los animales tienen cultura, pero antes necesitan una definición de cultura, así que es muy importante que la busquen, traten de que esa definición de cultura esté dentro de la psicología social, ¿verdad? No fuera de. Porque definiciones de cultura va a haber muchas, quizás hasta se confundan, ¿no? Pero pues esas serían como las cuestiones a tomar en cuenta, ¿no? Eh, Uno de los autores, un psicólogo holandés de apellido Hofstede, ¿no? Geert Hofstede, pues es uno de los más importantes en cuestión de esta cuestión, de lo cultural, ¿no? Él hizo un estudio en muchos países en donde identificó varios aspectos o variables en donde se evaluaba, por ejemplo, el poder, el colectivismo. Obviamente cada uno tenía su contraparte. Por ejemplo, había unas naciones
en donde el poder lo consideraban más en cuestiones de igualdad y en otros más en cuestiones de desigualdad, ¿no? Hay algunas naciones o algunas culturas donde el poder es lo máximo, ¿no? En otras no tanto. Otro concepto, otra variable sería el colectivismo contra individualismo. Hay naciones colectivistas y hay naciones individualistas. La evitación de la incertidumbre contra tolerancia de la incertidumbre sería otro, ¿verdad? La masculinidad contra feminidad no quiere decir o no se asocia, no tiene nada que ver con hombre o mujer, ¿no? Más bien se refiere a las atribuciones de género que se les da a lo masculino y a lo femenino, ¿no? Inherentes, o bueno, más bien muy independientes a las definiciones de hombre, mujer, macho, hembra, etcétera, que nosotros conocemos desde una perspectiva más sexualizada, sino más bien desde una perspectiva social, ¿no? Otra es la de orientación temporal e indulgencia y finalmente la indulgencia contra contención. Pero bueno, esto nada más es de manera muy general. Posteriormente vamos a ver la teoría más a fondo, vamos a descudriñar cada uno de estos conceptos y a ver de qué se trata, ¿verdad? Pero sí es importante comentarles esta parte de la psicología cultural, ¿no? Que hace estas distinciones entre grupos culturales para ver en qué nos parecemos y en qué somos diferentes los unos con los otros, ¿verdad? Bueno, vamos a otro tema que es uno de los más importantes en psicología social, que son las actitudes. Vamos a tomar algún tiempo para asimilarlo, ¿verdad? Porque aunque nosotros podamos pensar que una actitud es algo sumamente común, ¿no? O que está en nuestro alrededor sin ningún problema, pues también debemos de pensar que hay algunas definiciones que las consideran, ¿no? Tenemos actitudes que pueden ser positivas o negativas. Pero bueno, una actitud no se debe de confundir con otras cosas, ¿no? Nosotros tendemos a utilizar esta palabra de manera muy eh, indiferente, ¿no? ¿Qué mala actitud tienes o qué pésima actitud tienes? Anda de mala actitud, ¿verdad? Pero ¿a qué se refieren realmente con esto de las actitudes? Y obviamente, ¿por qué son importantes, no? Porque es importante estudiar a las actitudes. Ahorita lo vamos a contemplar, ¿no? Dice la diapositiva, que habitualmente las personas toman decisiones y realizan elecciones acerca de un sinfín de temas. Por ejemplo, a qué partido votar, si acudir o no a una manifestación a favor de los matrimonios gays, decidir sobre distintas marcas de ropa, cantantes u opciones musicales a la hora de comprar o finalmente optar por salir o no a cenar con determinadas personas, ¿no? Todas esas decisiones están asociadas a las actitudes. ¿Qué actitudes nosotros tenemos hacia? Aquí varias cosas. Algún partido político, a la comunidad LGBT o a los gays, ¿no? A determinadas marcas de ropa, ¿qué actitud tengo hacia la ropa de marca, por ejemplo, o la ropa que no es de marca, eh, o incluso en marcas específicas, ¿no? Hacia ciertos artistas, cantantes, actores, actrices, etcétera, ¿no? O a las personas. ¿Qué actitud me generan las personas, no? Pero vamos a identificar, vamos a descudriñar todo esto de qué son las actitudes. En términos muy generales, podemos decir que una actitud o las actitudes son evaluaciones globales y relativamente estables. Son creencias valorativas. Entonces, vamos a valorar. Es lo que hacen las actitudes. Y valorar es desde tener una opinión acerca de algo, pero tiene también sus elementos, ¿no? Eh, estos, estas opiniones o estas evaluaciones pueden ser hacia personas, ideas, cosas, entre otras situaciones,
a los cuales les vamos a llamar objetos de actitud. Es decir, puede ser hacia una marca, puede ser hacia un partido político, hacia un personaje, ¿no? Hacia un presidente, un actor, una actriz, pero también para grupos, ¿no? A personas de raza negra, indígenas, a personas que actualmente se les dicen los millennials, ¿no? De las diferentes generaciones, los baby boomers, los de la generación X, etcétera. También de orientaciones sexuales ante los gays, lesbianas o heterosexuales en sí, ¿no? Todas estas opiniones o evaluaciones van a consistir en las actitudes. Eh, las actitudes a la vez, el primer paso es tener un concepto muy identificable a lo que se refiere, ¿verdad? Hay cosas a las que, o objetos actitudinales a los que no tenemos ningún tipo de actitud precisamente porque no los conocemos, ¿no? Entonces, primero, antes que nada, nosotros tenemos que hacernos una idea cognitiva, un esquema, generarlo acerca de ese objeto actitudinal, ¿no? ¿Qué son los gays? ¿Qué son las lesbianas? ¿Qué es la comunidad LGBT, por ejemplo, antes de todo esto? ¿Qué son los centroamericanos? Hablando de migraciones, ¿no? O personas muy específicas o grupos muy específicos, ¿no? Mm, bueno, entonces estos objetos de actitud pues van a estar presentes en nuestra vida cotidiana o están presentes en nuestra vida cotidiana, ¿no? El primer paso entonces es hacer esta cuestión cognitiva, ¿no? Tener un esquema muy detallado no, o incluso no tan detallado, ¿no? De ese objeto actitudinal, ¿no? ¿Qué son? Definirlos, tener una imagen, pensar en ellos y tener una imagen. Y les comento, pueden ser de grupos o pueden ser de una persona en particular, ¿no? El segundo paso es el afectivo. Ese afectivo, ya que ustedes conocen a ese objeto actitudinal, ahora hay que verlo desde una perspectiva positiva o negativa, ¿no? Ahí entra la cuestión afectiva. Quiere decir estar a favor o estar en contra de. Estar en contra o a favor de la homosexualidad, por ejemplo, de la eutanasia, del aborto, de la migración, ¿no? De los haitianos, de los centroamericanos, de los ucranianos, de los rusos, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros nos generamos una actitud hacia ese grupo o hacia esa persona, hacia ese objeto, hacia esa idea, ¿no? Porque recuerden que también puede ser ideas, por ejemplo, el comunismo, capitalismo, cualquier perspectiva ideológica puede también ser un objeto actitudinal. Entonces, ustedes básicamente van a tener que elegir entre si están a favor o en contra de algo, ¿no? Obviamente tampoco estamos hablando de una polaridad, ¿no? De sí o no. No estamos hablando de un blanco y negro, ¿no? Las actitudes manejan una escala de grises más que esta cuestión bipolar blanco y negro, ¿no? Quiere decir que podemos estar muy en contra o podemos estar muy a favor o podemos estar pues ni en contra ni a favor, ¿no? Quizá nuestra opinión o nuestra actitud sea más tibia. Esa es una de las principales características de las actitudes. No son extremistas, ¿no? O al menos no en todos los casos. Incluso si ustedes han participado en alguna manifestación o en algo, ven a personas que están muy, muy comprometidas con esa idea, ¿no? Y hay otros que quizá pues simpatizan, pero su nivel de compromiso pues no es tanto como el de otros, ¿no? Entonces esas podrían ser las diferencias que podemos notar. Pero ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven las actitudes? Bueno, principalmente para organizar el conocimiento. Recuerden que es algo, tiene un componente cognitivo
debe de quedar muy claro esto, las actitudes tienen el componente cognitivo, es decir, de conocer el componente afectivo, que si nos agrada o nos desagrada, estamos a favor o en contra, o todas las emociones que genere ese objeto actitudinal, y también tenemos el componente conductual, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ya cuando manifestemos estar a favor o en contra de algo, ¿no? Quizá vayamos a tener conductas que favorezcan o desfavorezcan a ese objeto actitudinal. Por ejemplo, el aborto, ¿no? Que no quiere decir que vayan a practicar el aborto, pero puede haber muchas otras manifestaciones conductuales a favor o en contra de él, ¿no? Desde un comentario en Facebook, en redes sociales, desde manifestarlo públicamente, ¿no? Hasta, pues sí, practicarlo o promoverlo, ¿no? Y también está la parte en contra, ¿no? Todas estas movilizaciones sociales, pues ya es, digamos que la consumación conductual de una actitud o de varias actitudes, ¿no? También tenemos esta función instrumental o utilitaria, ¿verdad? Ayuda a alcanzar objetivos, claro que sí, las actitudes eh, y la congruencia de esas actitudes también, ¿verdad? Sobre todo en cuestiones ideológicas, políticas o de otro tipo de cuestiones. También está la función de identidad y expresión de valores, ¿no? Entonces las actitudes nos generan identidad, nos caracterizan de determinada manera, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de estos tres factores que nos hablan de para qué sirven las actitudes. ¿Y cómo surgen las actitudes? Pues básicamente el condicionamiento tiene mucho que ver, ¿no? Está el condicionamiento instrumental, es decir, que según los premios y los castigos que recibimos, pues nuestra conducta se va a ir moldeando y con ella nuestras actitudes. Aquí también entra la de la disonancia cognitiva, ¿no? Obviamente esto es como el huevo y la gallina. ¿Qué es primero? Nuestra conducta y después justificamos nuestra conducta o primero tenemos una idea acerca de lo que vamos a hacer y después lo hacemos, ¿verdad? También está el modelado, que es la observación o imitación de otros, y el refuerzo vicario, es decir, ver las recompensas o castigos que tienen los demás para posteriormente replicarlo, ¿no? Bueno, entonces hay muchas cosas que se pueden hablar de las actitudes, ¿no? Hay varias teorías, eh, varias cuestiones en qué basamos nuestras actitudes y en lo que nos gusta, por ejemplo, o en las creencias que tenemos acerca de los objetos actitudinales, entre muchas otras cosas, ¿no? Eh, hay, hay muchas cuestiones que as- cuestionan el poder o la fuerza que tienen las actitudes, ¿no? Obviamente las actitudes van a tener fuerza o dependiendo de la que estemos hablando o de lo arraigados que se encuentren, ¿no? Entonces pueden haber actitudes muy poderosas o pueden haber otras actitudes que no lo son tanto. Entonces estas serían como las características, ¿no? Eh, tenemos algunos indicadores como qué tan extremos o polarizadas estén las actitudes. Recuerden que se pueden decantar hacia una u otra dirección, estar a favor o estar en contra. ¿Qué tan accesibles son? ¿No? Hay algunas actitudes que son, digamos, que más accesibles para nosotros. Accesibles quiere decir que las tengamos muy en la mente. Hay personas que incluso hasta se definen por las actitudes que tengan, ¿no? Ambientalistas, feministas, ¿no? Peleadores de la comunidad LGBT, entre otras cosas, ¿no? También tenemos las ambivalencias. Las actitudes pueden ser ambivalentes. Hay personas que tienen actitudes que incluso se contradicen, ¿no? Esto, pues aquí entra la disonancia eh, cognitiva, ¿no? Y pues debe de quedar uh, en algún aspecto, pero es relativamente común, sobre todo en actitudes que apenas se están formando y ya posteriormente pues ya van a ser un tanto más
estables, ¿no? Que es otra de las características que pueden tener las actitudes. Esto quiere decir que a través del tiempo esas actitudes no van a cambiar. También tenemos la resistencia. Hay actitudes que son muy fuertes, que son muy arraigadas y que con el paso del tiempo no van a modificarse, ¿no? Y hay otras que sí, hay otras que se van modificando. Pero pues va a depender también de las personas o de las cuestiones. Hay personas que estaban en contra de algo y con el paso del tiempo pues resulta que se pasan al otro bando, por así decirlo, ¿no? Entonces ya están a favor o al menos de estar totalmente en contra, pasan a otro nivel un poco menos extremista, ¿no? También son predictoras de la conducta, aunque no son definidoras, ¿no? Predicen, no quiere decir que sea exclusivo, ¿no? Por ejemplo, una persona que tenga una actitud favorable al aborto no quiere decir que lo vaya a practicar. Simplemente son cosas diferentes, ¿no? O no quiere decir que una persona que tenga una actitud desfavorable ante la comunidad LGBT vaya a cometer algún tipo de crimen de odio, ¿no? Entonces, las actitudes pueden predecir, mas no van a definir la conducta, que eso quede claro también. Bueno, también tenemos la confianza, ¿no? Que es otro de los conceptos asociados a las actitudes, que se refiere a la sensación de validez subjetiva que la persona tiene con respecto a sus actitudes. Obviamente, el tener cierta actitud es porque nosotros creemos ciegamente en la veracidad de esta, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante. Por esa razón, todos creemos tener, vaya la redundancia, la razón de todo, ¿no? O estar en lo correcto. La importancia, ¿no? Se refiere a la relevancia o significado que las personas les da a su propia actitud. ¿Qué tan centrales son las actitudes en su vida cotidiana? ¿Qué tan importante es estar en contra o a favor de un movimiento, de un grupo, de esto, otro? Pareciera que no, pero por ejemplo, imagínense la importancia que tienen las actitudes hacia las personas negras o que han tenido, ¿no? En las mismas personas negras. Obviamente eh, han introyectado mucha de esa información que escuchan en la calle y al final de cuentas terminan asumiendo ciertas cosas, ¿no? Es la famosa profecía autocumplida. Eh, y la sociedad contribuye a eso, ¿no? No le quieren dar oportunidad a ciertos grupos porque piensan que es una pérdida de tiempo, ¿no? Y las personas terminan asimilando. El conocimiento también es alguna cuestión importante. Las actitudes se van a alimentar de todo el conocimiento que vayamos adquiriendo, ¿no? Vamos a ver, es que, a ver, qué dicen la comunidad científica de la eutanasia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O de ciertas cosas, o qué dicen los sociólogos de la migración, cómo lo explican, ¿no? O saber las condiciones que tenían estas personas en sus países o por qué se están movilizando, entonces probablemente nuestra actitud vaya a modificarse, ¿verdad? Ya no sea tan agresiva o tan extremista hacia el lado negativo, ¿no? Entonces el conocimiento va a generar que estas actitudes puedan ser un tanto más suavizadas, ¿no? Y eso pues va a evitar ciertos roces o llegar a esta escalada de conductual desagradable. Para finalizar, vamos a ver lo de las medidas de las actitudes. Hay muchas formas de medir las actitudes. Las más comunes son el diferencial semántico, es que básicamente ustedes les van a dar una cantidad a, a un objeto actitudinal, desde el bueno hasta el malo, como lo ven ahí, ¿verdad? Recuerden que en las actitudes no estamos hablando de blancos o negros, sino de una escala de grises, desde el bueno hasta el malo. Igual agradable, desagradable, importante, insignificante, etcétera, que van desde puntuaciones desde el +3 hasta el -3. Es decir, nosotros ya le vamos a poner el numerito que pensemos que es algo, ¿no? Imagínense, por ejemplo, eutanasia. ¿Qué calificación le darían, verdad? El 0 sería como
pues me es indiferente, ¿no? El -3 sería que es algo malo y el +3 sería algo bueno. Pero quizá alguien piense, pues sí creo que es bueno, pero no lo es tanto, ¿no? También necesitamos como discutirlo, ¿no? Entonces le da un +2 o un +1. En cambio, alguien puede decir, pues sí es malo, pero no es tan malo. O sea, hay personas que realmente lo necesitan, ¿no? Entonces podemos ponerle un -1. Entonces, la forma en la que las personas asimilen estos procesos, pues va a ser cómo se van a calificar. Lo más común es utilizar estas escalas de tipo Likert, que también va a quedar de tarea hacer 2 o 3 ítems de una escala Likert sobre alguna actitud, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Miren, ustedes si van a revisar escalas de actitud, generalmente hacen referencia eh, a un listado de cosas, no de afirmaciones, ¿no? Eh, Creo que los homosexuales tienen derecho, o más bien, los homosexuales tienen derecho a casarse, entonces ya ahí ustedes van a decidir entre si están totalmente de acuerdo o totalmente en desacuerdo, pero pasando por otros niveles, ¿verdad? Pueden estar de acuerdo, bueno, totalmente de acuerdo, medianamente de acuerdo, mm, pueden estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo, ¿no? Entonces, esto nos va a dar como resultado la intensidad de estas actitudes, ¿verdad? Hay otras cuestiones como las pruebas proyectivas, como el TAT, el test de percepción temática, que es muy interesante, es más de la cuestión psicoanalítica, pero bueno, no es tan utilizado como las cuestiones de las actitudes. Bueno, aquí terminamos con esta clase. Recuerden que necesito su participación en, en el grupo para su asistencia. Entonces, estamos en comunicación por cualquier otra cuestión que surja, ¿verdad? Bueno, que tengan buen día y nos vemos la siguiente semana.